Que ayer no me enteré, pero Johannes Kaiser estuvo en CNN. Quiero ver esto. 8,25 por si acaso alguien tiene alguna duda. Antes de que vayamos a una de las noticias, que es el tema de cómo calificar el régimen de Augusto Pinochet, pero antes de eso tengo otros temas. Quiero preguntarle primero. ¿Otra vez en serio hablar de Pinochet? Usted en su programa, lo leí completo, las 200 páginas. Pero me parece muy bien. Sí, por supuesto. No, lo mínimo sí que se lo contó a los candidatos. Usted habla de una batalla cultural, usted pone temas de los llamados valóricos. Yo creo que los temas valóricos son mucho más que los de la moral sexual, digamos. Sin Pero usted habla de esos temas, cosas que no están haciendo otros de sus competidores a la moneda, ¿no? Y quiero preguntarle desde el punto de vista de su comparación con José Antonio Kast, que me imagino que es del que usted se siente ideológicamente más cercano, si tuviera que comparar con otros aspirantes. No me va a decir que se siente más cercano a Jara, me imagino. Entonces la pregunta es, ¿qué le parece esta renuncia de José Antonio Kast de poner en su programa temas que se califican como divisivos? No poner el tema del aborto, no poner otros temas que el matrimonio igualitario y otros tantos más no están en el programa. No digo que necesariamente quisiera hacer algo. El matrimonio igualitario no sé si es un buen ejemplo, pero el aborto sí. El aborto sería un buen ejemplo. Sí, el aborto libre quizás. Sí, de cosas. Y el transcausales, que también se habló en el Partido Republicano en el pasado. Sí. Pero más genérico, la pregunta es, ¿qué le parece a usted la renuncia de José Antonio Kast de poner estos temas y decir, solo me voy a enfocar en los temas de un gobierno de emergencia? Lo encuentro un poco lamentable, porque la verdad es que un país funciona en torno a su estructura de valores. Sí. Si no vamos a discutir sobre los valores en tiempo de las elecciones, entonces, ¿cuándo? Yo diría que, por ejemplo, gran parte de la crisis que estamos viviendo hoy día institucional tiene que ver con una crisis valórica, tiene que ver con la falta de compromiso de funcionarios públicos, por ejemplo, respecto al público. Eso tiene que ver con el valor patria. A ver, y yo creo que un plan de gobierno debería de tener todo este tipo de cosas, porque, la cosa es que estén ahí. Otra cosa es que después no te dé el tiempo en estos 4 años y que no los puedas cumplir, se entiende. Pero por lo menos un plan de gobierno completo debería de tener todas las cosas, ya sea no solamente centrarse, en lo que es importante, porque sí, hay que fijarse en lo que es importante, arreglar el país cuando asumas, pero también tener el plan de gobierno completo con todas las ideologías, con todas las cosas. Yo creo que es importante, ya sea de que después la cumplas o no, yo creo que es importante igualmente. Valor, compromiso con la gente. ¿Y por qué atribuye que José Antonio Kast deje estos temas fuera? Yo creo que ahí hay una dificultad, o ellos tienen una dificultad más marcada para poder defender estos temas. Porque lo hacen desde una perspectiva más religiosa. Sí. Mientras que nosotros tenemos una perspectiva bastante más pragmática. ¿De acuerdo? Nuestra perspectiva es filosófica. ¿Y que le restaría más apoyo defenderlo desde una perspectiva religiosa? No, para nada. Es un tema que es simplemente más difícil. O sea, yo entiendo, yo soy una persona de fe, ¿ya? Pero la fe no es algo que usted pueda explicar al otro. Exacto. Mientras que nosotros podemos explicar perfectamente bien por qué consideramos que el derecho a la vida es esencial para garantizar todos los demás derechos de los ciudadanos. Ya, entendí su punto. No, me había enredado en otra cosa. Ya, equipos. Usted, si llegara a la moneda, ¿necesitaría de los equipos de republicanos y de los de Chile Vamos? Voy a necesitar las mejores personas de Chile, sin duda. Porque para gobernar se requiere de personas calificadas. Ahora sí le voy a decir una cosa. Nosotros Cuando le pregunto el necesitaría, me refiero que hay sectores que tienen elencos completos. ¿A quién? Dime nombres. Tienen elencos bien amplios porque llevan muchos años, ya han estado en el gobierno. Por ejemplo, Chile Vamos ya ha estado en el gobierno 2 ocasiones. Entonces, tienen elencos grandes. Ustedes que son un partido en formación. Mi pregunta es si usted, también por la cantidad de gente con la que cuenta, necesitaría los equipos de Chile Vamos. No necesariamente. En primer lugar, yo creo que Chile Vamos tiene una dificultad. A ver. Porque cuando usted tiene elencos tan grandes como usted dice, todos esos elencos tiene que ocuparlos en el Estado. Y hay muchos cargos donde no debiesen haber políticos. No son cargos que deben ser estrictamente técnicos. ¿Tienen sobreabundancia de gente? Yo creo que de repente uno puede tener un problema, lo que le pasó al Frente Amplio, ¿no? Que está lleno de personas que pueden ser muy útiles en materia política y son perfectamente inútiles en materia técnica. Pero la pregunta es si usted los necesitaría. Estoy de acuerdo. Para armar el programa de gobierno que usted leyó, y que por lo demás en la práctica son los titulares. ¿De acuerdo? Los titulares en 200 páginas. Pero es que nosotros estamos trabajando ya el tema de los decretos que tendríamos que sacar en los primeros meses, reformas legales. Nosotros tenemos 400 personas participaron de ese trabajo. Algunas preguntas para ir despejando del programa. Disparen. No, por favor, no. Usted, como su encargado económico, ¿estaría dispuesto a cerrar el Banco Central? Eso no está en el programa. No, sí, yo sé que no está en el programa. Por eso me le pregunté si es que... Esto tiene que ver con la entrevista que hizo el otro día Víctor Espinosa, aquí mismo en CNN, no con ella, sino que con otras personas, pero dijo que era su opinión. Él pensaba de que si es necesario, si a él se lo piden, se cerraría el Banco Central. La cosa es que no está en el plan de gobierno, pero él tenía la opinión de que sería mucho mejor. Que lo vayan a hacer,
no se va a hacer, porque no está, si no está en el plan de gobierno, de momento no se va a hacer, ¿ok? Pero sí, era una opinión que dio ahí el encargado económico del equipo de Kaiser, Víctor Espinosa. Muy buena esa entrevista, por cierto. Estuvo muy buena. ¿Por qué está en el programa? Se lo pregunté si usted estaría dispuesto. Yo creo que es un tema súper interesante de analizar si uno considera cómo el Banco Central, o de la mano de lo que es el monopolio estatal de las monedas, se ha ido perdiendo el valor de la moneda y del ahorro. Si usted considera, cuando yo era niño, media hora costaba medio peso, 50 chautas. Ok. No, sí, nosotros hemos perdido mucho de la mano de lo que es la emisión de dinero. ¿Cómo dice su encargado económico? Esa es su perspectiva, pero como no está dentro del programa. Lo sé, pero quiero entender cómo piensa usted. Si usted piensa que la economía sería mejor, yo pienso que es un tema apasionante de discutir en lo que es una aula académica, pero como no está en mi programa, ¿qué quiere que le diga? La vez pasada, cuando conversamos en Tolerancia Cero, usted nos dijo que iba a echar 400.000 empleados públicos. Sí, creo que me pasé un poco en el nuevo. O sea, el doble, porque en su programa dice 200.000. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que... ¿Era con inflación el anuncio? Resulta que parecía que venía a haber inflación, no, pero también tiene que ver con que hay 200.000 que están en las municipalidades. Ok. Nosotros tenemos un aumento. ¿No puede intervenir en eso? Nosotros tenemos un aumento. Sí, pero sí podemos. No, pero me refiero que ahora compromete 200.000 y no 400.000. Es un cambio sustancial. Eso es un cambio sustancial. Yo tenía... pero la cosa es que lo va a echar en una gran cantidad de personas igual. Presente lo que eran las cifras de empleo público del año 2012 respecto a lo que es ahahora, que aumentó en 500.000. ¿Por eso podían ser más entonces? Bueno, en el ideal de los casos habríamos disminuido todo lo que se había acumulado del 2012 hasta ahora, si no ha habido una mejora efectiva en los servicios públicos. Usted parte de su ahorro lo calcula según la cantidad de gente que va a echar. La pregunta es, ¿sabe de dónde? Bueno, sabemos que lo vamos a hacer desde la administración y no desde el músculo. Eso lo tenemos claro. ¿Pero para determinar, sabe los puestos que va a eliminar? Bueno, mi equipo está en ese trabajo. O sea, no, un momento. Lo que pasa es que si usted me pregunta ahora, oye, le puedo asegurar que 5 de los 6 periodistas de la Seremía de Salud de la Araucanía no van a seguir en su puesto. Ni me acuerdo, usted lo dijo. Pero si yo gocé de su cifra, si usted ve, efectivamente nosotros vamos a hacer una repasada y ahí... Yo lo que me pregunto es que si usted no sabe exactamente a quiénes va a echar, ¿cómo sabe cuánto va a ahorrar? No le puedo decir por nombre. Sí le puedo decir... La cantidad se sabe, pero quiénes no se sabe. Por cargo tenemos... Cuando llegue el momento de echarlo, ahí se sabrá quién se va y quién se queda, ¿ok? Pero la cantidad está lista. Absolutamente claro que vamos a eliminar 16 ministerios. En la medida que nosotros vayamos consolidando. ¿Todos los funcionarios de esos 16 ministerios? No todos los funcionarios, pero sí a muchos que están sobrando que sean redundantes. Y eso es parte del programa de consolidación. Aclárame una cosa. ¿Qué va a hacer? Eso es algo que tienen que ver nuevamente. Esta es una decisión técnica. Sí, lo que nosotros vamos a hacer en el momento en que consolidemos el Estado y consolidemos los ministerios es hacer un análisis técnico de qué cargos son efectivamente necesarios, cuáles no. Cuáles cargos han sido... No es por eliminar personas de ahí por capricho, es porque de verdad no sirven para nada. Sumados, y no nos olvidemos de una cosa. ¿Cuáles cargos han sido sumados a contrata y a honorarios que no debiesen estar? Porque yo no estoy tan interesado en meterme con las plantas. A mí me parece que las plantas de los ministerios, porque vamos a tener que en la consolidación de todas maneras van a mantenerse plantas. Las plantas se mantienen y ahí tenemos que ver qué es lo que se ha sumado en el último tiempo. Después le voy a preguntar por impuestos, vamos a salario mínimo y después que no se me escape, que como el tiempo vuela, quiero hablar del tema de la dictadura, pero evidente ha sido el tema político toda la jornada, no es un invento mío. Los últimos 50 años, por lo demás. Bueno, será importante, me imagino, la democracia en un país, pero en fin, la pregunta es, ¿cómo va a cambiar la forma de cálculo del sueldo mínimo? Porque cuando uno lee su programa, habla de que van a modificar el mecanismo de fijación del salario mínimo nacional y que no les parece justo que sea el mismo para todas las áreas. ¿Entiendo mal si entiendo que van a haber salarios mínimos diferenciados según áreas productivas? Eso es potencialmente el caso, sí. Pero no solamente en esa materia, sino que desde el punto de vista también, por ejemplo, de la pertenencia a un grupo etario particular. Por ejemplo, un joven, una persona muy joven, que todavía no tiene experiencia laboral, nosotros podemos incentivar su contratación a través de lo que sería un salario mínimo. Claro, eso es muy bueno. Transitorio, más bajo para que las empresas lo contraten. Eso es interesante. O sea, ¿podrían haber, eventualmente, salarios mínimos inferiores a 529.000 pesos? No a 529.000 pesos, pero como el salario mínimo va a seguir evolucionando de la manera... Pero claro, que no sea tan costoso como contratar a una persona normal, que ya tiene experiencia. O sea, es entendible, yo creo que está bien. Lo que sea el tema inflacionario. Obviamente, lo estamos viendo, y me imagino que muchos lo verán, cómo está ahora la economía. Pero claro, la idea es que la economía no esté como está ahora. Va a mejorar un poco, entonces no va a ser tan costoso, por así decirlo, ¿ok? Hay que ponerse en ese planteamiento, en ese contexto. Esto va a pasar cuando él sea presidente y obviamente muchas cosas van a cambiar y la economía debe de ser una de ellas, ¿ok? A día de hoy es prácticamente
imposible contratar, ya sea más bajo o al sueldo mínimo. Es complicado contratar a día de hoy cómo está la economía. Evidentemente. Ahora, o sea, para no malentender, pueden haber salarios mínimos también mayores, por ejemplo, en la minería. Ya, pero podrían haber salarios mínimos superiores o inferiores al promedio nacional según áreas productivas y grupos etarios. Sin duda. Ya, perfecto. La idea es reducir la informalidad. Nosotros tenemos que... A ver, mire, ningún sistema social se sostiene si tiene entre 25 y 30% de personas en la informalidad consumiendo recursos públicos pero no haciendo aporte a través de cotizaciones. Nuestro principal desafío, entre otras cosas también para poder financiar en el mediano y largo plazo la PGU, es tener a la gente cotizando y tener a la gente entonces en el sector formal, donde por lo demás también reciben la protección laboral que las leyes le entregan. Hablemos de otros temas. No, básicamente es como para ser más flexibles para el tema de contratación y que no sea un cacho como lo es a día de hoy. Ok, está bien. Alcanzar a hacerlo todo porque de verdad que es un programa extenso, entonces nos quedamos con muchas cosas fuera, algunas las hemos tocado. Hablemos del tema de la dictadura. Usted aquí... No está en el programa. Pero la democracia sí. Sí, pero no está en el programa nuestro poner una dictadura. Me imagino. A diferencia de otros que creen en la dictadura del proletariado. Bueno, pero que tampoco está en su programa una dictadura. Pero está en el programa de su partido. En la declaración de principio. Sí, pues. Pero no está en el... ¿Y a quién le creo? ¿A la declaración de principio o le creo a las 7 páginas que no se leyó? Pero eso se lo pregunto ella cuando lo tenga acá, pero lo estoy preguntando a usted. Así no perdamos tiempo para poder preguntarle a usted. Usted cuando estuvo acá, en este mismo programa, hace algún tiempo, no recuerdo cuánto, me disculpará, pero usted dijo que Augusto Pinochet había sido un dictador. Entre el 73 y el 80. Ya, después me hace las precisiones de fecha, pero entonces, ¿el régimen de Augusto Pinochet fue una dictadura? Sí, a la romana, sí. ¿Y por qué usted pone como límite de tiempo el 80? Porque el 80 se produce el plebiscito y empieza a regir la Constitución de 1980. Ahora, es un plebiscito que se realiza sin registros electorales, con un voto que no sé si usted... Bueno, usted no tiene por qué recordarlo porque es muy joven. Sí, tenía 4 años. Es más joven que yo, de hecho. Pero transparente los votos, o sea, no digamos que fue un plebiscito democrático, mire, a menos que usted califique ese tipo de plebiscito como democrático. Yo le voy a decir una cosa, dado que el plebiscito posterior sí se hizo también de manera democrática y no hubo... ¿El 89? El 88 y el 89 también tuvimos uno. ¿Ya? La verdad es que no tengo ninguna razón para dudar del resultado de ese plebiscito. ¿De cuál? ¿Desde el 80? Del 80. ¿En serio? No tiene, de hecho, el año 80... ¿Usted cree que la gente aprobó? Yo creo, sí, absolutamente. ¿Aprobó la Constitución del 80? Sí, sin duda. Yo creo sin que registros electorales, sin posibilidad de hacer campaña. Usted sabe que los registros electorales habían sido destruidos, entre otras cosas, porque el gobierno de Allende los había terminado, pero ese plebiscito, no había partidos políticos, no había propaganda electoral. Hubo propaganda electoral y hubo actividad política. Ahora, sí, quizás no en el ideal. Y sin embargo, las dictaduras cuando ponen plebiscitos y que los ganan normalmente por 95% de los votos. Así sucede normalmente en Cuba, en Norcorea, en China. Cuando hay elecciones de las dictaduras, normalmente es de 90 para arriba la aprobación. Ya. Nosotros tuvimos ahí, ¿cuánto? ¿61? ¿Usted encuentra que el 80 fue un plebiscito democrático? No, yo creo que se votó y yo creo que efectivamente se hizo en el marco de... Con organismos de represión, con gente perseguida, y aún así encuentra que ese plebiscito fue en condiciones democráticas. Pero es que usted me está preguntando sobre el plebiscito y sobre el resto. No, porque usted me dice que a raíz de ese plebiscito ya deja de ser dictadura. Bueno, el año 80, después tiene un gobierno militar. ¿Ya? Sí. Sin separación de poderes. ¿Con separación de poderes? No. Pues la Corte Suprema le respondía a quién. ¿Y dónde está el Parlamento? ¿Y la Corte Suprema le respondía? ¿Pero a quién le respondía la Corte Suprema? Bueno, la verdad es que en una dictadura... Bueno, pero la Corte Suprema no le respondía al gobierno militar. ¿Cómo que no? ¿No? Ellos mismos han hecho un mea culpa por no haber aceptado los recursos de protección, por no haber tutelado los derechos humanos. No, y no los recursos de protección, los recursos de amparo. Bueno, permítanme corregirlo. Y tenían la posibilidad de hacerlo. Y lo hicieron en algunas ocasiones. Y no lo hicieron, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, la izquierda les tenía prometida la muerte. Porque había que fusilar a todos los viejos momios de la Corte Suprema. Era lo que decían entonces la extrema izquierda. ¿Dónde estaba el Parlamento? Bueno, el Parlamento no existía. Ya, pues entonces no había 3 poderes. No, 3 poderes, pero usted me habló de separación de poderes. Pero una democracia no requiere 3 poderes independientes. No necesariamente. Ah, ¿no? No, por ejemplo, el sistema parlamentario, usted tiene el Parlamento y el Ejecutivo en uno. Tiene respuesta para todo, güey. No, porque hay parlamentarios que no son parte del Ejecutivo. No. Son 3 poderes igual. El sistema parlamentario, la mayoría parlamentaria establece lo cual no convierte en un poder, al Ejecutivo y al Parlamento. Usted lo puede ver así, pero no son poderes separados. Ya, en fin, avancemos. Ahora, dado que sí, al menos hasta el 80 usted reconoce que fue una dictadura, ¿son todas las dictaduras malas? ¿Cómo? ¿Son todas las dictaduras malas por definición? La dictadura de Cincinato no fue mala, ¿no? Las dictaduras modernas, ¿son todas malas? Todas las modernas. Digo, Cuba, Venezuela, yo le voy a Chile. plantear una cosa. No, en Cuba usted tiene una tiranía. En Venezuela usted tiene una tiranía. ¿Y en Chile qué tuvo? En Chile usted tuvo una dictadura. ¿Y ahí fue mala o buena? Bueno, yo creo que nos impidió que nosotros termináramos como Venezuela y Cuba. O sea, fue buena. Bueno,
evidentemente que el resultado es mejor que el venezolano y el cubano, ¿no? A pesar de la violación de los derechos humanos y todo aquello, usted califica un buen periodo. Con la cuestión, pero si usted me pregunta a mí si me elijo la cólera o la peste. Y yo todas las veces le voy a decir lo mismo. Yo no quiero vivir como en Cuba, no quiero vivir como en Venezuela, no me interesaba vivir bajo el gobierno del señor Altamirano y el resto de sus fanáticos asesinos. Entonces la verdad es que la alternativa en Chile no era la socialdemocracia, el Partido Comunista y la derecha, o la dictadura. La alternativa en Chile eran los psicópatas que andaban importando armas, que tenían guerrillas, que asesinaban a sus opositores políticos, y las Fuerzas Armadas y de orden. Ya, una salida negociadora no era posible. Pero usted leyó el libro de Patricio Elwin. el que salió ahora póstumo. Sobre lo que pasó, bueno, entonces le voy a decir una cosa. Patricio Elwin, que era el encargado de negociar, dice que no existía una posibilidad. ¿Le creo al expresidente? ¿Le creo al expresidente González Videla? Ya, a Jorge Alessandri. No, quedémonos en esto. Jorge Alessandri, ¿a cuántos presidentes tengo que creerle? Ya, pero le tengo que creer a la izquierda, a la extrema izquierda. Entiendo que su opinión es que era inevitable y le parece que no está en negativa. ¿Qué novedad? Si eso es lo interesante, Mónica. ¿Qué novedad hay en eso? Yo no creo que esto sea una noticia en este momento. Hasta el momento, yo en cada entrevista que voy me hacen la misma pregunta, le voy a responder lo mismo. Y le voy a responder lo mismo porque yo no cambio mi posición en esta materia. Ya. Usted puede estar de acuerdo o no. Sí, da lo mismo pero si estoy de acuerdo o no. Da lo mismo si estoy de acuerdo o no. Hablemos de otros temas. Si está de acuerdo o no, ese es el problema. ¿Por qué? Porque después por ustedes sacan estos temas titulares ahí en la prensa o en todos lados. Bueno, como que, uy, mira lo que dijo, uy, mira sí lo que pasó, mira no sé qué, mira Kaiser. Es lamentable, bueno, que esto a día de hoy se siga preguntando cuando ya se sabe más o menos la postura que tiene. E incluso cuando muchas personas piensan igual que él. Solamente que tú no piensas igual que él. Ese es el problema. Eso ya es cosa de cada uno, a quién creer, a qué opinar o qué no opinar. De su programa de gobierno. En pensiones, cuando usted habla de eliminar este préstamo que le hacen a raíz de la reforma tributaria, digo, de pensiones. Forzoso. Aquello. La nacionalización de 1,5%. Déjeme preguntar lo que le quiero preguntar, pues. Después me dice todo eso si quiere. Entonces, de este préstamo que le hacen los trabajadores al Estado. Si usted lo elimina, ha dicho, por ejemplo, Evelyn Matei, también ha dicho economistas del gobierno, también han dicho otros economistas de oposición, que se pone en riesgo el financiamiento de la PGU. ¿Cómo va a suplir usted esos fondos? En primer lugar, con ahorro fiscal. En segundo lugar, decirle al señor Briones, a la señora Evelyn Matei y también al señor José Antonio Cast, que no se financian gastos corrientes con deuda. Tampoco con deuda que se contrae con los trabajadores. Entonces, no importa si es con el bono colocado en los mercados internacionales o el 1,5% de préstamo forzoso, que la verdad es que es un manotazo a las cotizaciones de los trabajadores. Usted no financia una política pública endeudándose. Usted tiene que hacerlo con los ingresos corrientes de la nación. Lo que nosotros proponemos entonces para financiar la PGU es la creación de un fondo de inversión tipo Noruega o tipo Emiratos Árabes Unidos. Poner ahí lo que es el royalty minero, poner ahí las platas de lo que vamos a sacar de la privatización parcial de muchas empresas del Estado. ¿Va a privatizar Codelco todo esto? Parcialmente. El control. Y la plata que obtengamos de eso va a ir junto con los impuestos, junto con el royalty, va a ir a este fondo que va a permitir financiar la PGU hacia el futuro sin necesariamente sobrecargar las arcas, o sea, las obligaciones fiscales, ya sea respecto a los trabajadores, respecto del extranjero. Privatizar parcialmente Codelco. ¿Quién queda con la mayoría? ¿El Estado? El control no queda en el Estado. No, el señor, le voy a decir una cosa, los señores políticos no van a poder seguir metiéndole la mano al bolsillo a los chilenos. Bien. Nosotros queremos una asociación público-privada donde sean los privados, que vamos a controlar entonces con ojo de águila, los privados los que hagan la administración de la empresa. Ya. Pero el control tiene el Estado. No, el Estado es socio. En el privado. Los socios, el Estado queda con directores. Para entender bien, privatiza parcialmente Codelco con mayoría privada. Le voy a dar un ejemplo. La BMW, la BMW es parcialmente propiedad del Estado Federado de Baden-Württemberg. Entonces, ese Estado Federado alemán es copropietario de la BMW, pero la BMW es dirigida por privados. Mayoritariamente. Mayoritariamente. Entonces, pregunta, ¿con la ENAP lo mismo? La ENAP de todas maneras. La Empresa Nacional del Pituto. Pero pregunta, ¿la ENAP parcialmente privatizada o completa? No, también parcialmente. ¿Con control mayoritario de privados? También. Ya, ¿la TVN? TVN podríamos intentarlo. No sé si alguien quiera comprar TVN. Ya, pero intentar que venderla, privatizar el canal o en su defecto entregarlo a sus trabajadores. No sé, ¿Y claro, privatizarlo, el ideal para usted sería privatizarlo completamente o parcialmente? No, el ideal, mire, el ideal en el caso de TVN, dado que es hasta el momento es insostenible desde el punto de vista financiero, el ideal es efectivamente privatizarlo totalmente. Totalmente. ¿Y la Empresa Nacional de Minería cumple un rol... Hizo una cosa distinta. Sí, ahí cumple, la Empresa Nacional de Minería cumple un rol muy especial respecto a los pequeños y medianos mineros. Así que es un tema donde todavía creo que tenemos que hacer un análisis más intenso. ¿Qué pasó que cambió su postura sobre las energías renovables? Porque usted en entrevista con Iván Valenzuela en Tele 13 Radio, para hacer estudiar todos los créditos, usted le dijo que se acabaron las energías renovables, que eran caras, que no servían para nada y que eran muy caras. Cuando yo leo su programa de gobierno ahora,
se me fue la página, pero usted sabe que lo estoy leyendo, digamos, lo estoy inventando. Dice, lo preocupante es que de acuerdo del 100% de energía consumida entre electricidad y otras fuentes, solo el 41,89% la generamos con recursos propios que son más baratos y los tenemos en grandes cantidades, biomasa, energía hídrica, biogás, geotermia, solar. Sí. ¿Cambió de postura? Sí. ¿Y qué pasó? Muy simple. Cuando hablé con técnicos que me explicaron también por qué la diferencia de costo. ¿Era verdad entonces lo que le decía cuando se le decía que, era más, que no eran caras? Parcialmente. ¿Pero que son más baratas? Sí, no, que son más baratas que el petróleo de todas maneras. ¿Ya? ¿Y que el carbón respecto también? del carbón, depende de dónde petróleo, lo gas y produce. carbón. Depende de dónde lo produce. De todas maneras, hacer presente que una de las grandes razones por las cuales nosotros estamos pagando lo que estamos pagando, y eso es algo que me explicaron también, y yo soy una persona abierta a aprender, es por la falta de líneas de transmisión. Sí, ese es un tema. La falta de líneas de transmisión, Okay. Dos, la falta de mercado eléctrico libre. ¿Por qué? Porque los clientes regulados, respecto a los clientes no regulados, tienen una desventaja brutal. Se supone que el cliente regulado es protegido por el Estado, pero paga 30 o 40% más que los no regulados. Problema, la falta de medidores inteligentes que requeriría para aquello y quién los paga. Bueno, ¿se acuerda la polémica cuando se intentó? Me acuerdo de la polémica, me acuerdo también que querían que la gente los pagara, siendo que eran de las empresas. ¿Ya? Lo que pasa es que si son para diversos proveedores, ¿quién los paga? Ahora, perfecto, porque nosotros tenemos esa posibilidad. Yo no me acuerdo de haber tenido un medidor inteligente en Austria y sin embargo podía contratar libremente. En ese sentido, yo creo que el tema de los medidores creo que es más bien una excusa. Hay que revisarlo técnicamente de nuevo. Sí, pero nuevamente, yo no sostengo ser un especialista en ciertas materias técnicas. Y por eso me dejo, yo estoy revisando lo del ¿cómo se dice? Desasnar cuando es necesario. Ya, como en ese cambio. Ahora, otro de los cambios, otro de los temas interesantes me parece, usted habla de los temas de mujer. Que son temas de sociedad más que de mujer, obviamente, si esto incluye la sociedad completa. Y quiero preguntar, porque me llamó la atención que la página 117 habla de la corresponsabilidad en la crianza de los hijos. Sí. ¿Cómo pretende usted explicarle en política pública fomentar la corresponsabilidad y la participación del hombre en la crianza de los hijos? Bueno, entre otras cosas, podemos eliminar los incentivos perversos que hay en materia de... ¿Qué es lo que sucede? Si una mujer tiene una pareja y consolida esa relación, muchas veces queda fuera de lo que es la asignación de ayudas sociales. ¿De acuerdo? Si está consolidado, si efectivamente ante el fisco o ante el Estado o lo que fuere, efectivamente da cuenta de esta relación consolidada. Nosotros queremos que eso, por ejemplo, deje de ser así. Que no sean tratadas las mujeres casadas, por ejemplo, las mujeres en una relación estable, bueno, no necesariamente están casadas hoy en día, peor que una mujer que dice o está soltera. Y en ese sentido nos permite a nosotros generar o eliminar por lo menos un incentivo, que es un incentivo a la informalidad sentimental, si lo quiere decir así. Pero ese es solamente uno de los elementos. ¿Pero cómo hace que los hombres se incorporen en la crianza? Entre otras cosas, yo diría que también hay una necesidad de cambio cultural en esta materia. Efectivamente. Sí, porque usted habla de problemas estructurales. Hay problemas estructurales y hay problemas también culturales. ¿Y cómo lo hace? Bueno, por ejemplo, el postnatal masculino. Es que el postnatal masculino no sé si es la respuesta a lo que estamos hablando. Usted citó Finlandia, Suecia, son países todos que tienen. El postnatal masculino no hace la diferencia en Suecia ni en Finlandia. Estadísticamente hablando, no es realmente la gran diferencia. El género dice que sí en Finlandia. Pero no hace realmente la diferencia a la hora de lo que son el tipo de trabajo que se buscan, etc. Pregunta, ¿usted diría? El tema que realmente hace la diferencia, y esa es la razón por la cual estamos tratando de generar, todo nuestro programa va en torno a transformar a Chile el mejor lugar del mundo para ser mamá. Lo que sí hace la diferencia es tener la posibilidad de tener lugares que efectivamente puedan cuidar de los niños, ya sean estos privados o públicos, financiados a través de voucher, financiados y respaldados a través del Estado. Y por supuesto que también nosotros tenemos que generar una consolidación consolidación cultural, social, Oye, se van a quedar cosas que premie a las parejas, que premie también de alguna manera, no solamente castiga al varón por no estar, sino que también lo premie por estar. Por ejemplo, veamos el tema de los despidos por necesidades de la empresa, ahora subieron un 20%, gracias Jara por el favor concedido. Si usted va a tener despidos por necesidades de la empresa, lo razonable sería que las personas que tienen cargas, ya sean sus propios padres o hijos, y están en una relación, sean los últimos en ser despedidos por razones. Ya, se va a acabar el tiempo, quiero un par de cosas breves, a ver si lo alcanzamos a hacer. ¿Usted diría cómo José Antonio Kast y el Parlamento no es tan importante como se imagina? Porque en su programa también dice que va a preferir las medidas de alcance de Poder Ejecutivo por sobre el Legislativo. Depende para qué. ¿Pero usted diría que no es tan importante? No, el Congreso es muy importante desde el punto de vista de que es el poder constituyente derivado, ¿de acuerdo? Es un órgano de control del fisco, del Estado, y en ese sentido sin duda que es importante. Ahora, para lo que es la administración del Estado, es decir, lo que tiene que hacer el señor presidente, que es levantarse temprano en la mañana, llegar a la moneda y decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, el Parlamento, evidentemente, que siendo un poder separado del Ejecutivo, no es tan relevante para lo que es el trabajo administrativo interno del Ejecutivo. Si el Ejecutivo tiene que hacer su pega también y no estar, como este gobierno, echándole la culpa siempre al empedrado de que no puede hacer el trabajo que corresponde. Ya, pero usted no hubiera dicho entonces la frase igual como le dijo José Antonio Kast. Ahora le pregunto... A ver, para empezar, lo que dijo Kast no era tan así como lo están planteando aquí. Para empezar, lo que dijo Kast en sí era, ¿para qué vamos a crear más leyes cuando las leyes que están
no se cumplen y la cosa es, hay que cumplir, algo así dijo, ¿ok? Hay que cumplir las leyes que ya están en vez de estar pensando en crear más leyes. No dijo nada que tiene que ver con el Congreso, que no sé qué, que no es importante, sí, que saltemos. No dijo nada así. Eso lo están cambiando, lo están sacando totalmente de contexto. ¿Puedo defender a José Antonio un poco? Yo creo que simplemente lo dijo en el marco de del tema administrativo interno. Okay. No creo que lo haya hecho desde el punto de vista legal. ¿Estado de sitio cuándo y dónde? Que es una ley que usted plantea. Estado de sitio en aquellos lugares geográficamente acotados donde sea necesario aplicar la fuerza de tal manera de que sea necesario también que intervengan las Fuerzas Armadas en respaldo de lo que sea la policía. Y donde se puede aplicar también la ley marcial. Posteriormente a las personas que hayan participado, por ejemplo, estos grupos armados con pretensión territorial que había descrito el presidente Boric. Ahora, me llama la atención porque usted para eso necesitaría el Parlamento y sin embargo... Usted, no lo necesito. Perdón, para formular la pregunta completa. Justamente usted dice que la actual legislación permite al presidente de la República declarar el estado de sitio con solo acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional. Eso no es así. El estado de sitio lo puede declarar el presidente de la República por los primeros, creo que son 5 a 10 días. No. Discúlpeme. No. ¿Me equivoco en eso? Sí. Bueno, corríjame. A ver. O sea, se equivoca usted y su programa, digamos, porque no se puede. Pues estoy buscando que lo tenía anotado. Yo tengo entendido que el presidente de la República puede decretar todos los estados de excepción constitucional y para su renovación requiere del Congreso. En el caso del estado de emergencia sí, en el caso del estado de sitio no. Artículo 40 de la Constitución. El estado de asamblea en caso de guerra exterior y el estado de sitio en caso de guerra interna o grave conmoción interior lo declarará el presidente de la República con acuerdo del Congreso Nacional, no es con el COSEN. Ok, de acuerdo con el acuerdo del Congreso Nacional. Vamos a tener el acuerdo del Congreso Nacional. Ya, pero hay que corregir eso también entonces en el programa. Eso es correcto, pero lo declara el presidente de la República. Y se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, porque de verdad que habíamos revisé de verdad con cuidado su programa y tiene hartas cosas, pero en el tema cultural, para cerrar, quisiera preguntarle cuánto va a disminuir el programa en cultura, porque usted dice que se puede con mucho menos hacer más y mejor. Lo vamos a consolidar. Quiero saber si va a disminuir el presupuesto en cultura y un bonus track. Si usted pudiera aprobar, si tuviera el Parlamento para aprobar una ley, ¿cuál ley aprobaría? Y que me responda lo de cultura también. Ok. ¿Cuánto es el presupuesto? Bueno, en primer lugar, en materia de presupuesto, lo que sea destinado este año, por ejemplo, a pagar propaganda política, lo vamos a eliminar, definitivamente. Son más de 300... Este gobierno aspiraba a llegar al 1% del PIB en cultura. Este gobierno, ¿cuánto va a disminuir usted el presupuesto? Este gobierno, de todas maneras, la plata que se está gastando hoy día en lo que son estos pases culturales, que la verdad es que sirven solamente, o sea, sirven para ir al teatro y cosas así, pero la verdad es que dense cuenta de lo siguiente, tenemos 3 millones de personas en listas de espera. No, yo no lo estoy cuestionando, quiero saber la información. No puedo darme el lujo de gastarme plata que no tengo en la diversión. Eso no es correcto. La cultura muchas veces va de la mano de la diversión. El teatro o el cine o algo así no es necesariamente solo cultura. ¿De acuerdo? La cultura es un poco más amplio. La cultura es educación, la cultura es lectura, la cultura es idiomas. Claro, la cultura no es solo diversión. La cultura es bastante más que aquello que está financiando en este momento el Estado, sobre todo de la mano de este gobierno que ha dedicado dinero a un tema que yo no creo que correspondiese. Ahora, respecto de la ley... ¿A la mitad del presupuesto de cultura? No se lo puedo decir en este momento. Tendría que preguntar cómo tenemos visto las cosas, porque nosotros queremos fusionar y tenemos que consolidar ciencia, educación y cultura en un bloque. Sí. Porque son interdependientes. Sí, de 25 pasan a 9 los ministerios. Vamos a poder reducir gastos administrativos y así reorientar las platas, por ejemplo, a museos y cosas por el estilo. Pero cuánto efectivamente termina haciendo, tendría que mandarle a Víctor Espinosa para que le haga la presentación. Respecto de la ley. Sí, una ley que quiero ver pasada de todas maneras, yo creo que la voy a ver pasada todavía en esta legislatura, es la ley que permite la identificación de los detenidos desaparecidos que están en el servicio médico legal sin la orden de un juez. Porque han pasado más de 20 años, y aquí se hablaba hace poco tiempo del programa de búsqueda, han pasado más de 20 años y hay miles de restos o de protocolos abiertos en el servicio médico legal de detenidos desaparecidos, y la izquierda no quiere que se identifiquen. Esa es su opinión, evidentemente. No es mi opinión. Es lo que se ha visto. Esa es la opinión que usted tiene, le vamos a preguntar también frente a esta propuesta. ¿Qué piensan del otro lado? Solo una cosa que me la puede responder con una cifra. En sus encuestas, en sus estudios, ¿usted está cuarto? Sí. Ya, o sea, coincide con lo que dicen las encuestas. Pero no con la cifra, entre 10 y 13. Entre 10 y 13, ya. Lo cual es una buena base para salir a pelear. Vamos a ver. ¿Te parece? Le voy a decir José Antonio Caz. Perdón. Pobrecito José Antonio, me parece que Johannes Kaiser. Estuvieron buenas las tortas. Johannes Kaiser, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime, en vivo y en directo. Muchas gracias a ustedes, ha sido como siempre un placer. Que tenga muy buenas noches. Bueno.
Ok, buena entrevista. Gracias, señora Rincón. Usted ha hecho lo impensado, pues me ha convencido. Votaré por el señor Kaiser. Él deja entrever algo muy trascendente. Le importa a Chile tanto como a mí. Gracias, señora Rincón. Pues usted desde su obstinación zurda sacó lo mejor del señor Kaiser. Él y otros millones de chilenos amamos a nuestra patria. Y sí, con estas entrevistas que siempre intenta sacarle las cositas más polémicas, te dejan ver mucho más y te sigue convenciendo por qué votar por él. Y la verdad es que sí, estoy de acuerdo. Gracias, señora Rincón.